Son las 12 horas puntualmente, 28 grados la temperatura. A partir de esta noche empieza a descender, así que mañana prepararse para un día ya con los primeros síntomas del invierno. Estamos en información y análisis aquí por el canal 5 Días. Vamos a hablar hoy con el señor Alfredo Erazo, él es director del grupo Barcelona en Paraguay, para hablar sobre el efecto del COVID-19 y específicamente en el desarrollo inmobiliario, digo bien. Ya lo saludo, don Alfredo, ¿cómo está? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo. Encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, la pregunta obligada, en cierta manera, ante todos estos elementos económicos con mucha incertidumbre, es preguntarle primeramente, ¿por qué Paraguay? Bueno, Paraguay, nosotros llevamos ya en Paraguay muchos años, llevamos ya más de 13 y entonces ya hemos pasado por todo tipo de situaciones, ¿no? Pero Paraguay es un país que lleva ya mucho tiempo haciéndolo bien y haciendo bien las cosas tanto a nivel económico, dando estabilidad tanto económica como política y realmente es un país lleno de oportunidades, ¿no? Donde todavía sigue, a diferencia de otros mercados en la región, sigue habiendo muchas posibilidades de hacer grandes negocios y con una población joven que a nivel inmobiliario siempre es importante porque siempre van a demandar casas, ¿no? Correcto. Ahora, el tema de la situación de la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial, ¿cuál es la evaluación que ustedes hacen como grupo? A ver, nosotros, digo, si me dices lo que es la gestión de la crisis a nivel país en Paraguay, yo creo que es un ejemplo a nivel ya no regional, sino mundial de cómo deben hacerse las cosas, ¿no? Desde el primer momento se reaccionó muy rápido, que al final es lo que se ha visto que mejor funciona, ¿no? Todos los países que han tenido mayores problemas han sido aquellos que no han tomado en serio el tema del COVID y han tardado en reaccionar, ¿no? Ahí el virus se vuelve muy agresivo, rápidamente se dispersa y es muy complicado pararlo, ¿no? Aquí desde el primer momento se ha tenido en consideración que esto era un tema importante, se ha actuado muy rápidamente y eso hace que realmente la situación actualmente esté muy controlada, ¿no? Y que sea realmente el país de toda Sudamérica con menor número de casos por cada 100.000 habitantes y donde prácticamente no hay fallecidos, ¿no? Ahora, la situación también en torno a la reactivación económica, ¿les parece a ustedes que está siendo un poco lenta? Sí, yo creo que se ha primado el tema de salud por encima del económico y yo creo que es el siguiente paso que hay que darse, ¿no? O sea, que realmente yo siempre desde el principio lo dije, que hay un triple enfoque de la crisis, que tiene que ser el enfoque de salud, evidentemente, el enfoque económico y el enfoque social, ¿no? Y no hay que... Y esto es una mesa de tres patas donde realmente si priorizas mucho una sobre otra, finalmente la mesa no anda bien, ¿no? Y yo creo que sí, que hay que incidir en políticas públicas donde realmente lo que creo es que, bueno, en un país donde la tributación es pequeña, yo sé que los recursos no son excesivos, pero sí la capacidad de endeudamiento todavía yo creo que es grande y hay que sostener la economía como sea, ¿no? Y también apretar mucho a los bancos. Los bancos tienen que facilitar el crédito a las empresas porque realmente tienen que entender que sin estas empresas los bancos también lo van a pasar mal, ¿no? Ahora bien, tuvieron que suspender algunas de las actividades y proyectos que estaban planificando ante este elemento del COVID-19, me imagino. ¿Eso les ha retrasado mucho? ¿Las expectativas para este año 2020 cambiaron? Sí, yo creo que no solo para nosotros, sino para todo el mundo, ¿no? O sea, ahora mismo, como has dicho tú, la palabra clave es de incertidumbre. No sabemos muy bien lo que va a pasar, cuánto tiempo va a llevar esto, cómo va a desarrollarse la economía, cómo estaremos el año que viene. Y ante esto, pues bueno, realmente todo aquello que tenías en marcha no puede parar, pero todo aquello que te estabas planteando iniciar, de momento se queda en veremos en función de cómo evoluciona la cosa. Hay que tener en cuenta que los inmobiliarios realmente somos gente que estamos acostumbrados a las crisis y somos gente flexible porque nuestro negocio no es es un negocio que normalmente es a medio plazo. Yo preveo hacer un emprendimiento, lo empiezo a pensar hoy y lo termino a lo mejor en 36 meses, ¿no? Tengo un año para preparar todo el proyecto, las licencias y tal, 2 años para la construcción, con lo cual realmente en este caso, claro, tampoco podemos llegar y decir, no, mira, hay COVID, dejo la obra. No, la obra tiene que continuar. De hecho, las obras que tenemos están en marcha las dos
La gente está tomando súper bien el tema de las medidas sanitarias y el distanciamiento, estamos trabajando bien y de momento, ya te digo, con ganas de seguir trabajando y con la esperanza siempre de que esto pasará y que seguiremos adelante, claro. Alfredo, en el caso de ustedes, ¿cuánto tiempo estuvieron parados? Porque el sector de las construcciones entró con todo a partir de la fase 3, ¿no? Esta que estamos actualmente. Sí, ha habido varias fases. O sea, inicialmente, bueno, se paró todo, la cuarentena total, y luego primero se reactivó lo que es la obra pública y tanto la obra pública como la obra civil privada, pero realmente trabajamos 2 días. Arrancamos el lunes y el mismo lunes salió un decreto de que nos volvían a mandar para casa el martes a las 12 de la noche, con lo cual prácticamente ahí no hicimos nada. Y luego ya en la fase 2, en el 4 de mayo, ya comenzamos a trabajar en obra pública siempre, pero solamente nos dejaban trabajar en lo que era cimentación, fundaciones y estructura, o sea, esos 3 rubros. El resto de rubros no, con lo cual se fue trabajando muy poquito y solamente eran muy poquitos contratistas los que estaban en la obra y recién se arrancó, como dices tú, en fase 3 ahí a trabajar y la verdad es que no hemos tenido ningún problema. Ahora, hablabas de dos proyectos, Alfredo, que quedó ahí un poquitito parado, pero ya está de vuelta reactivándose. ¿Eso se aplaza en el tiempo? ¿Y cuáles son esos proyectos para que nuestra teleaudiencia pueda conocer? Bueno, nosotros, por ejemplo, tenemos 2 proyectos que están en marcha y están en construcción y en principio estamos viendo de trabajar a pleno rendimiento. Es Torres Mirador sobre Santísima Trinidad. Es la tercera de las torres que completa el proyecto para un total de 190 viviendas. Y luego tenemos un edificio que está en las cercanías del nuevo centro corporativo y financiero, que es en el edificio Executive, que está ahí al costado del SNPP, que también es en principio para fin de año, pero esperamos terminarlos y vamos a terminar Executive y el año que viene ya terminaríamos Torres Mirador. Sí que es verdad es que teníamos algún otro proyecto en cartera que estábamos viendo para poder lanzar, tanto aquí en Asunción como en Encarnación, y que de momento no sabemos cuándo lo vamos a lanzar, ¿no? De hecho, hay una operación de compra que teníamos en Encarnación con unos argentinos que no sabemos cuándo se podrá firmar porque no pueden ni siquiera venir a firmar la escritura. Entonces, claro, es complicado. Nadie sabe tampoco cuándo se van a abrir las fronteras, ¿no? Ahora, eso me hace entender de que los futuros proyectos están en suspenso, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, había lanzamientos este año de 2 proyectos que teníamos en cartera ya con el suelo comprado, con las licencias, y que teníamos pensado lanzar este año, y de momento están en suspenso. Esperamos que para el último trimestre, si las condiciones del mercado lo permiten, salgamos al mercado, pero a día de hoy, de momento, estamos un poco parados viendo a ver cómo evoluciona todo, ¿no? Ahora, si me permitís también, Alfredo, me gustaría preguntarte cómo estás viendo la distancia, los efectos que también está generando esto en tu país, principalmente porque uno de los países más afectados ha sido España, ¿no? Sí, sí, o sea, realmente el tema en España ha estado muy feo. Tanto en Italia como en España, yo creo que han sido los países en Europa que peor lo han gestionado o mayor incidencia ha habido. Y realmente en esos momentos lo único que importa es la salud. Yo entiendo que todo lo demás pues es complicado, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ahora ya que parece que todo el tema de salud está solucionado, ahora queda el tema económico, ¿no? Y aquí es complicado porque hoy el FMI vaticinaba una caída del 13% del PIB este año para España, lo cual es brutal. Nosotros somos un país donde el turismo tiene una incidencia en el Producto Interior Bruto muy alta y este año pues, va a ser muy difícil que los hoteles y complejos turísticos puedan recibir gente porque la gente todavía tiene miedo. Así que va a ser muy difícil. Y eso que quieras que no, pues bueno, en España tenemos un sistema del bienestar que aquí no está, donde realmente toda la gente que tenía suspensión temporal como aquí, realmente cobraba el 75% del sueldo y ha podido vivir y sustentarse sin problema, ¿no? Y las ayudas y los créditos están siendo a muy largo plazo, a una tasa de interés cero, y eso es lo que va a hacer que realmente yo creo que todo pueda ir tomando rumbo, ¿no? Pero ya te digo, tiene que ser muy poco a poco y tiene que volver la confianza al mercado. Eso es lo que yo realmente creo que hay que trabajar y para eso hay que darle herramientas a
a las empresas para que el empleo se mantenga, y toda esta inversión que yo decía de que Paraguay podría endeudarse tiene que enfocarse siempre en que sea una deuda para aumentar la productividad y que sea el sector productivo al que vaya este dinero, porque si al final vamos a pagar costes fijos o costes de funcionarios públicos, al final eso es pegarte un tiro en el pie, ¿no? Pasa lo mismo en España. Sí, en España ahora mismo se está tratando de que todas las ayudas que vienen a través de la Unión Europea estén muy condicionadas al sector productivo, mucho a trabajar en I+D y en innovación, de manera a ser más productivos y que este dinero que venga sea para generar más empleo, que al final es lo que te da estabilidad al país, ¿no? Ahora, Alfredo, la otra cuestión también, aprovechando justamente tu conocimiento hacia lo que es España, el gran proyecto dinamizador de la economía o todas las fichas, ¿crees que va a ser la reconversión de Madrid? No, yo creo que vamos a ver que. Yo creo que ahora mismo el plan tiene que ser un plan nacional. Hay que trabajar en toda España, no solo focalizarse solo en Madrid. Y yo creo bueno, que ahora mismo las fronteras están abiertas, los niños ya el año que viene arrancarán en septiembre también todos el colegio. Hay algunas zonas de España donde ya están los niños en el colegio. Y realmente lo que tienen que trabajar es, ya te digo, a nivel nacional, no dejar a nadie de atrás. Sí que es verdad que Barcelona, o sea, lo que es Cataluña, Barcelona y Madrid han sido los más afectados y habrá que posiblemente trabajar también ahí, pero también son los que son más dinámicos y más rápidamente pueden llegar a reconvertirse. O sea, yo creo que hay zonas más donde llegan menos recursos que yo creo que también hay que tener muy en cuenta. Eso es importante, lo último. Más que nada, la pregunta mía era porque antes del inicio de esta pandemia se escuchaba mucho de lo que iba a ser la gran obra y proyecto de reconversión de Madrid. Por eso te preguntaba eso, Alfredo. Sí, lo que pasa es que ahora veremos, porque es que, ya te digo, la incertidumbre es brutal, es un megaproyecto, en principio yo creo que el inversor siempre en estos momentos, ahora el inversor está con dos temas, ¿no? Hay inversores que son muy agresivos y que buscan la oportunidad en momentos de crisis, pero el inversor que mira más a largo plazo y es más prudente sí que está esperando un poco a ver cómo reacciona el mercado, ¿no? Ahora, una cuestión también que nos parece importante, que conoces muy bien el rubro, es el tema de los alquileres y el costo de las viviendas. ¿Crees que esta situación de la pandemia va a variar mucho eso? Pues mira, en cuanto a los alquileres, sí que es verdad que, bueno, como la gente ahora mismo tiene menos renta disponible, se está viendo una presión a la baja del precio del alquiler, ¿no? En cuanto a los precios de venta de los inmuebles, yo sinceramente creo que es más complicado, ¿no? En el sentido de que la única manera sobre edificios que estén terminándose o en construcción, la única manera de recortar costes, o sea, de recortar precios en base al margen. O sea, gente que a lo mejor que esté más apretada, que tenga que vender y decida reducir su margen y vender un poquito más barato, ¿no? En los nuevos proyectos, pues es que realmente aquí es todo cuestión de si esta crisis hace que baje el suelo y que bajen los insumos y la mano de obra, se podrá vender más barato. Si los insumos siguen siendo importados, siguen manteniendo el mismo precio, siguen teniendo los mismos aranceles, la mano de obra, el salario mínimo se mantiene o sigue subiendo, va a ser difícil que nosotros trabajamos con insumos y mano de obra. Y si realmente los insumos, mano de obra y el suelo, que es el otro insumo que tenemos, no bajan de precio, es muy difícil que la vivienda pueda bajar. En todo caso, se mantendrá, que es lo que yo creo que va a pasar, que estamos en un momento donde yo creo que va a haber una inflación muy, muy baja debido a que la situación no da para ir subiendo precios, sino todo lo contrario. Ahora, Alfredo, tal vez la pregunta sea obvia, pero ¿cayó la demanda de los bienes inmobiliarios en estos 4 meses? Pues mira, realmente el cierre de operaciones ha bajado, no te voy a decir que no. Lo que pasa es que el número de consultas y gente interesada en inmuebles sigue siendo prácticamente igual o más alta. Okay. Y yo creo que esto se viene debido a que al final los inmuebles es un valor refugio, como puede ser el oro. Son en momentos de crisis y de incertidumbre, si tú estás ahora mismo con muchos bienes de inversión en Paraguay, ya sea obligaciones, CDAs, quizás estés más tranquilo si lo tienes tu plata en un departamento, ¿no? Porque no sería la primera vez que cae un banco
o si tienes en algún otro tipo de empresa productiva, mientras que el inmueble siempre suele ser un valor refugio, que sabes que perfectamente el edificio va a seguir ahí, los alquileres subirán, bajarán, pero realmente duermes más tranquilo. Entonces yo creo que hay mucha gente que está canalizando, ya te digo, buscando un poco más la seguridad en la inversión y canalizando estos ahorros hacia los inmuebles. Así mismo. Ahora, ¿hay mucha especulación en este periodo de tiempo? Sí, es que ya sabes que a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? O sea, cuando la gente no sabe qué va a pasar, pues bueno, hay mucha gente que ya te digo, mucho inversor que sale en busca de gangas, gente que trata de meter mucho miedo en el mercado para que la gente baje precios, gente que a lo mejor necesita el dinero porque ha tenido pues alguna situación personal que así lo requiera y entonces hay oportunidades. Yo creo que es un momento donde, ya te digo, los momentos de incertidumbre, igual que en la bolsa hay mucha volatilidad y hay mucha gente que ya te digo que busca la necesidad de otro para poder comprar más barato y el mercado está un poquito volátil, esa es la verdad. Ahora, tu opinión personal o como grupo, tú decides con cuál me vas a responder, Alfredo. El tema del impuesto inmobiliario es un tema muy complicado, principalmente en Asunción y en otras ciudades aledañas, no tanto hacia el interior, pero sigue siendo un tema también importante. ¿A tu criterio crees que debe ser exonerado eso este año? Yo lo veo complicado, o sea, porque realmente es la única o la mayor fuente de financiación de las municipalidades, ¿no? Entonces, todo parte de... Y bueno, ya esto es un poco a nivel personal, creo que hay que buscar sobre todo más la eficiencia en estas municipalidades para que realmente los impuestos que estamos pagando por el impuesto inmobiliario, por ejemplo, se distribuyan mejor y se utilicen mejor, ¿no? Entonces yo creo que si ahora mismo exoneran el impuesto inmobiliario, alguien va a tener el Estado tendrá que aguantar un poco todos los costes que tienen las municipalidades, porque si no ellos no van a poder. Otra cosa es que, bueno, vean a lo mejor, ya te digo, que el Estado le dé un crédito puente a las municipalidades y que las municipalidades no se exonerar, pero por lo menos a lo mejor diferir en el tiempo y hacer un plan de pago un poquito más largo y a lo mejor el de este año adicionarlo a los 5 siguientes o a los 10 siguientes de manera que no tenga tanta incidencia, ¿no? Pero yo creo que habría que buscar algo así. Pero yo creo que hay que darse una colaboración. Eliminarlo de raíz imposible y solamente se podría diferir en el caso de que alguien o algún organismo público pudiera subvencionar a base de un pago a futuro a bajo tasa de interés. Ahora, a esa respuesta tuya me toca preguntarte sobre el tema de la eficiencia y eficacia también de estos organismos. ¿Hay mucha corrupción en el Paraguay? Bueno, yo llevo aquí ya más de 10 años y entonces ya mis hijos son paraguayos, o sea, puedo hablar yo con consideración. ¿Hay mucha corrupción? Sí, como la hay en todo el mundo. Yo no digo que en España no, simplemente es que aquí a lo mejor la corrupción empieza desde más abajo y está más comúnmente aceptada, ¿no? Yo creo que es un trabajo a realizar. Yo me acuerdo hace años ya cuando yo llegué aquí, pues hará 8 años o algo así, que salió una encuesta diciendo que éramos el segundo país más corrupto después de Venezuela, me parece, en toda la región. Y algunos, y había un chascarrillo, una broma que corría por Paraguay, que habíamos salido segundos porque habíamos coimeado para no salir primeros. O sea, con eso te lo digo todo, va un poco en la idiosincrasia también un poco paraguaya. Y es una cosa que hay que trabajar y que de hecho está cambiando muchísimo, ¿no? Yo creo que la presión popular y de exigencia a los políticos y de la no tolerancia a este tipo de cosas ha cambiado en los últimos 10 años muchísimo. Yo creo que también las redes sociales han hecho que la gente se movilice más y esté más en comunicación y es el camino que hay que seguir, ¿no? Yo creo que incluso cuando empezó lo de la UNA, que fue yo un punto muy importante, o cuando salió también el tema me acuerdo, que hicieron correr a los senadores ahí por la costanera. O sea, realmente se ven cosas que te hacen ser optimista de cara a que pueda eliminarse este gran problema que tiene ahora mismo Paraguay, que es la corrupción. Ahora, mencionaste también en un momento que, bueno, España tampoco está exceptuado de este tema, pero ustedes tienen un camino más andado. ¿Crees que estás viendo una película que ya viste en España aquí en el Paraguay? Sí, o sea, al final lo que hay que poner es establecer, o sea, primero la población tiene que exigir responsabilidades, ¿no? La impunidad ante este tipo de actos no puede existir y tiene que, yo creo que establecerse pues una presión popular que realmente
haga que se creen los mecanismos dentro del Estado que persigan este tipo de hechos y se reformen los códigos penales, lo que haga falta para que realmente cuando alguien lo haga la pague, ¿no? Que realmente no puedas escaparte por ningún lado. Y ya te digo, en España también hay, lo único que está yo creo que un poquito más a altas instancias, pero está muy perseguida y realmente no está nada bien vista. ¿El tema de la seguridad jurídica en el Paraguay sigue siendo una tarea pendiente? Para mí es fundamental. O sea, yo cuando la gente habla del grado de inversión, ¿no? que realmente cambiaría este país de arriba abajo, realmente conseguir el grado de inversión yo creo que no viene por ningún condicionante económico. Yo creo que los condicionantes económicos ya están en Paraguay. Yo creo que viene más un tema de la seguridad jurídica, el inversor. O sea, realmente el inversor de fuera tiene que ver que en este país las cosas funcionan y que las reglas del juego están muy bien puestas, ¿no? Y yo creo que es lo que hay que trabajar, se está trabajando ya desde el gobierno de Cartes, ya era uno de los puntos fundamentales y es el que hay que trabajar para realmente que el inversor extranjero termine de ver a Paraguay como un país serio, ¿no? Y yo creo que se están dando avances, pero queda todavía un camino por recorrer. Ahora, Alfredo, ya estamos llegando hacia la parte final. Fue una charla realmente muy agradable, teniendo estos puntos que nos acabas de comentar, incluso desde la sinceridad. ¿Paraguay va a seguir siendo la gran apuesta del grupo suyo? Sí, aquí yo creo que el futuro de Paraguay está para mí, pero vamos, más que garantizado. Si alguien, cuando a mí me preguntan de España que realmente le diga, ¿con qué palabra definirías tú a Paraguay? Para mí es oportunidad. O sea, yo creo que es un país de oportunidades, hay muchísimo por hacer, hay una gente joven que está empujando muchísimo y que quiere hacer las cosas de otra manera. Yo creo que además cada vez tenemos mejor prensa y se nos ve mejor en la región. Yo creo que el hecho de haber tratado la pandemia de esta manera también da un impulso. Yo estoy consciente y tengo conocimiento de que hay muchos inversores argentinos que están esperando que se abran las fronteras para venir a invertir en Paraguay. Y este es el camino. O sea, lo que pasa es que no hay que relajarse, no hay que perder un solo día simplemente diciendo qué bien estamos haciendo las cosas, sino seguir empujando. Yo creo que hay mucho por hacer, pero también hay mucha gente dispuesta a hacer las cosas bien. ¿Qué nos faltaría? A mí, yo, a ver, me estoy metiendo ya a lo mejor en terrenos complicados, ¿no? Pero con yo creo que... Pero con 10 años en Paraguay ya es casi un paraguayo. Sí, yo lo que quiero para mis hijos realmente es que, a ver, está muy bien esto de decir que el 70% del Paraguay tiene menos de 35 años, ¿no? Pero cuando miras a la clase política no se ve representada. Yo creo que los jóvenes tienen que realmente dar ese paso y asumir el papel que les toca. O sea, si realmente representan al 70% de la población, tienen que estar ahí, tienen que exigir y estoy seguro que es lo que va a hacer que esta gente joven cambie las formas de hacer las cosas en Paraguay que se han venido haciendo durante tanto tiempo. Alfredo, por último, agradeciendo tu tiempo, ¿dónde ves la luz al final de este túnel? ¿Próxima o lejana todavía? Yo siempre soy optimista y aparte que, ya te digo, la gente inmobiliaria, como trabajamos a medio o largo plazo, el tema de las crisis siempre nos va pillando. Yo creo que, a ver, este año va a ser complicado, que nadie tampoco nos venda otra cosa, ¿no? Lo que pasa es que si se dan las condiciones, o sea, hay que trabajar de aquí a fin de año en poner al país para que el año que viene sea el año del rebote, que es lo que yo creo que va a pasar. Que el año que viene va a ser un buen año. Hay que tener en cuenta también que a nivel macro, a mí Paraguay no me preocupa tanto, ¿no? Porque al final Paraguay es soja, carne y generación de electricidad. Y estos tres rubros, gracias a Dios, pues no se ven demasiado afectados por el COVID. ¿Vale? No es como en España, que es el turismo, que realmente es un desastre. Lo que hay que preocuparse es en el micro, ¿no? En que la gente siga pudiendo trabajar, siga pudiendo comprar, siga pudiendo consumir. Y para que pueda consumir tiene que haber empleo, con lo cual hay que ayudar a las empresas y medianas empresas, a los que generan empleo. Si conseguimos que el Estado presione a los bancos para que el crédito fluya y realmente la gente pueda seguir trabajando y consumiendo, yo creo que el año que viene será el año del rebote. Pero este año hay que trabajar para dar todas las condiciones para que el año que viene justamente pase todo esto. Don Alfredo Erazo, director del Grupo Barcelona en Paraguay, gracias por su tiempo. Gracias a vosotros. Nosotros hacemos la pausa, enseguida estamos con más, quédense con nosotros y visiten nuestras plataformas digitales. Como siempre, buenos días y buena suerte.